Hoy empezamos una nueva serie llamada El Evangelio de Cristo. En esta serie estaremos viendo lo que es el verdadero significado del el Evangelio según la palabra de Dios. Y vamos a ver que a lo largo de la historia se nos ha demostrado que las iglesias que han crecido, las iglesias que han alcanzado muchas personas son las iglesias que han escuchado y obedecido la palabra de Dios. Ahora, el problema es que no siempre ese evangelio se predica correctamente dentro de las iglesias. Y hoy vamos a ver la importancia del evangelio. El evangelio de Cristo es el centro del cristianismo y tenemos que entender eso. El evangelio es la razón de ser de nuestras iglesias, de nuestra iglesia, es el fundamento de nuestras vidas. Sin el evangelio no somos nada. Tenemos que entender qué es el evangelio. Hay algunos conceptos errados hoy en día acerca de lo que es el evangelio dentro de los cristianos, dentro de la misma iglesia. Para muchos, cuando dicen vamos a evangelizar, es ir a invitar a alguien a la iglesia. Decir, vamos a la iglesia, te invito. O ser buenos, o ayudar a otros, o decirle Dios te ama. Esas son cosas buenas que tenemos que hacer, pero no es el evangelio. El evangelio de Cristo tiene que ser predicado conforme la palabra de Dios lo enseña. Alguien dice, un evangelio escuálido lleva a una relación escuálida, a una adoración escuálida. Un evangelio errado desvaloriza lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que por eso entender qué es el evangelio. El diccionario bíblico dice que el evangelio es creer que Jesús murió en la cruz y resucitó corporalmente de los muertos. Creer que los humanos son pecadores con necesidad de salvación. El evangelio cristiano son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación de Dios para el hombre mediante la muerte propiciatoria y la resurrección corporal de Cristo. Esto es el evangelio. El evangelio de la salvación viene o procede de la misericordia soberana de Dios. Eso se experimenta solamente mediante la fe en Jesús. Si no crees esto, no, el evangelio no sirve, no funciona para ti. Así es que entre mejor entendemos el evangelio, mejor será nuestra relación con Dios. Mejor lo honraremos, mejor podremos adorarlo, le temeremos más, lo amaremos más como Él merece. Eh, Tendremos más confianza al compartir a otros de Cristo también. Veremos realmente lo que es importante para la iglesia. Valoraremos más cuando entendemos lo que es el evangelio de Dios. Nosotros no podemos darnos el lujo de ignorar lo que es el evangelio de Cristo. Tenemos que conocerlo y no podemos guardarlo. Cuando lo conocemos, no podemos guardarlo para nosotros mismos. Tenemos que compartirlo con alguien más. El evangelio son las buenas nuevas de Dios para el mundo, pero deben ser proclamadas por su iglesia a las personas. La fuente del evangelio. Hay muchas personas que piensan que el evangelio viene de la tradición de la iglesia. Lo que la iglesia ha creído por mucho tiempo y lo que la iglesia ha hecho, eso es el evangelio. Pero eso no es verdad, eso son solamente opiniones humanas. Hay otros que piensan que viene del razonamiento, la razón, entenderlo, solamente razonarlo lógicamente. Eso tampoco es verdad. Hoy en día hay mucho esto de la experiencia, experimentarlo, sentirlo, sentirte bien. Si te sientes bien con Dios, estás bien, eso es el evangelio. Pero esas no son fuentes confiables para poder experimentar realmente la salvación o poder experimentar el evangelio, el plan de Dios para nuestras vidas. El verdadero evangelio, la salvación, se basa en lo que la palabra de Dios dice. No en lo que las personas han dicho, no en lo que las personas sienten, sino en lo que la palabra de Dios dice. Los cristianos creemos que la Biblia es infalible, que es inerrante, no tiene error, es perfecta. Así que en lugar de buscar en otros lados, tenemos que encontrar en la palabra de Dios, donde no hay duda, donde no hay confusión, donde no hay desconfianza. La palabra de Dios nos dice el plan de Dios, nos dice lo que Jesús vino a hacer, nos dice lo que es el verdadero evangelio. Así es que vamos a ver algunas verdades fundamentales del evangelio. La primera cosa que quiero que veamos, y esto es importante que lo entendamos para poder entender cómo nos perdimos y por qué necesitamos ser rescatados, tenemos que entender primero que Dios creó a un hombre y a una mujer sin pecado. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, hizo dos personas
perfectas. Dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El hombre no fue creado por accidente. El hombre no fue algo al azar, como hoy en día muchos dicen. El hombre es una obra perfecta de Dios. Es la obra creativa de Dios. Dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida en Adán y luego creó a Eva y luego les dijo, multiplíquense y llenen la tierra, ejerzan dominio sobre toda la creación. Tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y para Dios. El hombre a partir de ahí fue creado por Dios y para Dios. Así que el hombre solamente encuentra su significado a su vida cuando está cerca de Dios, cuando existe para amar a Dios, cuando glorifica a Dios, cuando hace la voluntad de Dios. Después de que el hombre se aleja de Dios y vive su vida como él quiere, está lejos de ese propósito y no hay satisfacción, no hay felicidad, no hay llenura en la vida de las personas. Nosotros fuimos creados y fuimos hechos a imagen de Dios. Y se nos ha dado ese privilegio de tener una relación personal con Él. Y creer en Él es algo fundamental para nosotros. Si nosotros creemos esto que Dios nos creó y nos hizo, nosotros realmente encontraremos el propósito de Dios para nuestras vidas. Si nosotros no creemos que venimos de Dios o que Dios nos creó, entonces nuestra vida no tiene sentido. Necesitamos creer esto. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos hacer lo que nosotros nos da la gana. Dios nos hizo para sus propósitos. Dios nos hizo para su buena voluntad. Y tenemos que buscar a Él, buscarlo a Él siempre. Cuando nos separamos de Él, entonces arrancamos todo el sentido de nuestra vida. Nuestra vida no tiene propósito, no tiene sentido. No hay nada, no hay rumbo, no hay propósito por el cual fuimos creados, porque nos hemos salido del que Dios nos creó. Entonces fuimos creados por Dios y para Dios, hombres perfectos, hombres sin pecado. Así fue como fue al principio. Dice otro principio. Número 2, Dios nos creó para su gloria. Tenemos que entender que sí, Dios nos hizo sin pecado al principio y luego nos hizo para su gloria. Dice Isaías 43:7. Dice, trae a todo al que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que hice y formé. Este pasaje es muy claro y dice que Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para Él. Dios nos creó a todos nosotros conforme a su imagen, pero para que proyectemos su carácter, su belleza moral y de esta manera le podamos dar gloria a Él. Todos los seres humanos deberíamos de vivir para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que beban, ya sea que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Amándolo, amando a nuestro Dios. De esta manera yo puedo vivir para la gloria de Dios, confiando en Él. Cuando yo confío en mi Dios, yo tengo una fe grande en Él, yo estoy dándole gloria a mi Dios. Cuando yo estoy agradecido con lo que Él me da, cuando le agradezco por el más mínimo detalle, o por las cosas grandes, las cosas pequeñas, y soy agradecido con Él, yo estoy dándole gloria a mi Dios. Cuando soy obediente a Él, cuando obedezco sus mandamientos, cuando me importa su palabra, cuando me importa lo que Él dice, y no solamente me importa, sino que lo obedezco, esto da gloria a mi Dios. Cuando yo valoro a mi Dios, a sus mandamientos, su voluntad por encima de todo, que no hay otra cosa más importante en mi vida que Dios, entonces yo le estoy dando la gloria a Él. Cuando lo pongo en primer lugar en mi vida, cuando otras cosas no ocupan ese lugar, sino que Dios es lo más importante y vivo, no solamente lo digo, sino que lo vivo, lo demuestro con hechos, con acciones, de que Él es lo más importante en mi vida, yo estoy honrando a Dios. También cuando hacemos todo esto, todas estas cosas que acabamos de decir, nosotros damos toda la gloria a Él.
Nosotros estamos viviendo para la gloria de Él. Y cuando hacemos esto, estamos realmente encontrando el propósito de nuestras vidas. Estamos siendo completos. Encontramos la felicidad, la paz, la armonía, el propósito de nuestras vidas, porque estamos viviendo y haciendo para lo cual fuimos creados. Otro principio que vamos a ver, el número 3, es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Miren, vimos primero que fuimos creados por Dios, hombres y mujeres. Al principio Adán y Eva perfectos. Y fuimos creados para la gloria de Dios. Tristemente, esa creación perfecta que Dios hizo para su gloria, un día decidió darle la espalda a su Dios. Y pecamos. Y nos rebelamos en contra de Dios. Y dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 1:21 al 23. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, y de las aves, y de los cuadrúpedos, y de los reptiles. Ninguno de nosotros ha amado ni confiado en Dios como debería de hacer. No lo hemos obedecido, no hemos atesorado por encima de todos, no hemos sido agradecidos, no hemos confiado en Él como deberíamos de hacerlo. Ahorita les decía que teníamos que nosotros demostrar la gloria, o fuimos hechos para darle gloria a Dios a través de amarlo, de confiar en Él, siendo agradecidos, obedientes, valorándolo por encima de todo, y ninguno de nosotros lo ha hecho como debería de hacer. La creación perfecta, la creación que fue hecho para esto, simplemente no lo quiso hacer. Se corrompió. Y el hombre decidió satisfacer sus propios deseos en vez de satisfacer los deseos de Dios. Empezó a buscar la gloria para sí mismo en vez de darle la gloria a Dios. El hombre, aunque fue creado perfecto, en algún momento se corrompió a sí mismo. Desafió la ley de Dios y se expulsó a sí mismo, y se expuso a sí mismo al juicio de Dios. Eso es lo que, mire, lo que dice Génesis 3:1 al 6. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Mira, aquí está, este es el hecho de no solamente de haber comido algo que Dios no les dijera, que les dijo que no comieran. Lo que Adán y Eva hicieron realmente fue un acto de rebeldía en contra de Dios. Dios les dio órdenes específicas y les dijo, no coman de este árbol. Este es el árbol del bien y el mal, no coman de él. Al ellos comer, decidieron hacer su propia voluntad, decidieron rechazar los mandamientos de Dios, decidieron darle la espalda a lo que Dios les había dicho y hacer su propia voluntad. Mira, la obediencia a este mandamiento los iba a llevar a tener una comunión gozosa con Dios. Iban a estar bien. Dios les había dado el dominio sobre la creación y la creación era para ellos. Todo era perfecto. Y la obediencia a este mandamiento iba a llevarlos a tener una comunión perfecta con Dios y con la creación de Dios. Pero la desobediencia a este mandamiento iba a ser todo lo contrario, los iba a llevar a una muerte tanto espiritual como física y todos los males que acompañan a la muerte. Iba a haber una separación de Dios. Así es que, tristemente, Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandamiento de Dios. Y ahora por su desobediencia, su comunión con Dios fue rota.
Cayeron del estado de santidad y perfección y ahora se expusieron a la justicia, al juicio de Dios. Esa justicia y santidad ya no existía en ellos. Con la caída, sus corazones y sus mentes ya no eran puros, se contaminaron y se llenaron de vergüenza. La caída de Adán significó no solamente la caída para él y para Eva, sino para toda la humanidad. Abrió la puerta al pecado para toda la humanidad. El pecado y la culpa de Adán ahora serían transferidos a todos los seres humanos a partir de ahí, a todos sus descendientes. Todos los hombres, sin excepción, todos nacen con esa naturaleza caída, con esa rebeldía hacia Dios, con esa rebeldía hacia la voluntad de Dios, con esa rebeldía hacia lo correcto, hacia lo bueno, y con la tendencia pecaminosa a ir en contra de Dios, a hacer nuestra propia voluntad, a pensar solamente en nosotros. El castigo por el pecado de Adán, dice, fue muy claro Dios y le dijo, va a ser la muerte física y la muerte espiritual. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Adán y Eva tenían una relación personal con Dios, lo conocían, lo habían conocido, habían hablado con él, sabían quién era. Si a pesar de eso no le glorificaron. Tristemente eso nos pasa hoy en día a muchos de nosotros y todos los seres humanos. Sabemos que Dios existe, está ahí, pero no nos importa. No nos importa lastimar su corazón. No nos importa alejarnos de su voluntad. Nos hemos extraviado en nuestros inútiles razonamientos. Tenemos el entendimiento oscurecido y el corazón se ha hecho insensible y ahora solamente desea hacer su propia voluntad y no nos importa hacer la voluntad de Dios. La humanidad ha pecado y ha pecado al no darle la honra y la gloria a Dios, ni haberle dado gracias. Es nuestra obligación como creación de Dios darle honra y gloria a Él. Para eso fuimos creados, para eso fuimos hechos. Es nuestra obligación vivir sometidos a la autoridad de Dios, no vivir en rebeldía a Él, no hacer nuestra propia voluntad, no ser nuestra propia autoridad. Fuimos hechos para Él, le pertenecemos a Él, dependemos de Él y debemos darle cuenta solamente a Él. Somos una creación caída. La creación perfecta se cayó, la creación perfecta que Dios hizo pecó y ya no le daba la gloria a Dios. Dejó darle la gloria a Dios. Ahora como consecuencia, número 4, todos merecemos el castigo eterno. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Mateo 25:46 dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuestro problema, nuestra caída, ha traído como consecuencia el castigo de parte de Dios hacia nosotros, porque nos hemos rebelado en contra de nuestro Creador. Hemos decidido vivir de acuerdo a nuestra voluntad, hemos decidido hacer lo que nos da la gana y hemos hecho a un lado la voluntad de Dios, hemos hecho a un lado la autoridad de Dios y ahora vivimos para nosotros. Eso es un acto de rebeldía, un acto de rebeldía en contra de nuestro Creador, en contra de su voluntad. Dice Romanos 1:21 al 23, 22 al 23, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes, que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Es muy triste ver el rechazo de Dios, del hombre hacia Dios. El hombre se ha hecho sus propias imágenes, de madera, de metal, y ha preferido adorar las cosas creadas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay una rebeldía contra Dios. Y tan grande es esa rebeldía que prefieren inclinarse y adorar algo muerto, algo sin vida, que al verdadero Creador.
Toda la humanidad es culpable de rebelión contra Dios. Todos nos hemos rebelado de una forma u otra. Aunque no te inclines a una imagen, muchas veces te puedes inclinar hacia ti mismo, hacia tus propios deseos, hacia tus propios logros. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por su pecado. Hemos pecado y merecemos la muerte eterna. Merecemos el castigo de parte de Dios por nuestro pecado. Pero la historia no termina ahí. Hemos sido una creación perfecta que Dios hizo. Esa creación perfecta, esa creación perfecta que Dios hizo para su gloria, pecó y fue destituida de la gloria de Dios. Y como consecuencia de eso viene el castigo eterno. Pero la historia no termina ahí. No tiene ese trágico final. El concepto número 5 que vamos a ver es que Dios envió a su único hijo al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la obra más asombrosa que Dios ha hecho para reconciliar al hombre consigo mismo, al hombre caído, al hombre que le dio la espalda, al hombre que se rebeló en contra de él. Dios hizo algo para volverlo a juntar, para volverlo a traer hacia él. Dice Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! A pesar de habernos revelado, Dios dijo, voy a rescatarte y voy a enviar a mi Hijo a que te saque de esa desobediencia, de esa rebeldía en la cual te has metido. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición estaba sobre nosotros, el juicio estaba sobre nosotros, pero el mismo Jesús dijo, yo voy a sufrir el castigo, voy a tomar el juicio, voy a tomar la maldición que estaba para ti y la voy a poner sobre mí, para que tú no seas condenado, para que tú no seas maldito, para que tú no vayas al infierno, yo lo voy a hacer por ti. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¡Wow! Tremendo. Dice que el que nunca cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. El que era justo, sufrió la injusticia por nosotros. Por eso les digo que esta historia trágica no termina sin esperanza. Esta historia termina con esperanza, con Cristo viniendo a rescatarnos. La maldición cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios les dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Pero miren, en medio de esta maldición que está viniendo sobre ellos, en medio de ese juicio a la serpiente y a Adán y Eva, se encuentra también una de las más grandes promesas de salvación para su pueblo. Ahí Dios estaba dando una profecía, es la primera profecía que encontramos acerca de Jesús. Y aquí en este pasaje nos dice que Jesús es la simiente el descendiente, la descendencia de María. Y en la cruz entendemos que Satanás hirió el calcañar de Cristo. Es decir, lo hirió de muerte, pero no mortal, no de mortal para siempre, sino que Él resucitó. Pero en esa misma cruz, Cristo hirió a Satanás en la cabeza, pero Él sí lo hirió mortalmente. Lo derrotó para siempre. Lo acabó y la victoria fue de Cristo. Mateo 12:29 dice, ¿cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar la casa. Atar al enemigo, atar al ladrón. Dice Marcos 1:24, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Los mismos demonios decían
¿Has venido a destruirnos? Y eso fue lo que pasó en realidad. Dios vino a destruirlos. Vino a acabar con el poder del maligno, a romper las cadenas del pecado para podernos dar vida. Y este es el sexto principio. La vida eterna es un regalo gratuito de Dios. Nos corrompimos, merecíamos el castigo, pero Jesús vino a morir, a dar su vida. Y ese regalo que ahora tenemos es un regalo gratis, en el cual tú y yo no lo podemos ganar. Tú y yo no lo merecemos. No hemos confiado en Él como deberíamos de hacerlo. Pero necesitamos confiar en Él como nuestro Señor y Salvador si es que queremos recibir el regalo gratuito de parte de Dios. Hechos 16:31 dice: creed en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Mira las promesas, todas esas son promesas que vienen de salvación. Si tú crees, si tú confiesas que Jesús es el Señor, hay salvación para ti. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No es por lo que tú haces, no es por lo que tú dejas de hacer, es por lo que Cristo ha hecho por ti. No por tus obras, sino por las obras de Cristo es que tú eres salvo. Tú no te puedes ganar la salvación. Tú no puedes ser lo suficientemente bueno como para ganarte el cielo. Solamente lo haces por la gracia de Dios. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí Pablo nos está dando la solución de Dios para el pecado de la humanidad, para esa muerte espiritual que nosotros tenemos. La muerte sacrificial de Cristo y su resurrección son la solución a nuestro problema, a nuestro pecado, a nuestra muerte. Dios ha puesto todo para que tú y yo seamos salvos. Después de darnos las malas noticias del pecado, ahora Pablo nos está dando las buenas noticias. Desde ahora puedes ser salvo si crees en Cristo Jesús, y no te lo puedes ganar, simplemente tienes que creerlo y tienes que recibirlo. Romanos 3:21 dice: pero ahora, sin la maldición de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Ahora está la manera en que podemos ser justificados tú y yo. Y la manera en que los seres humanos podemos ser contados como justos delante de Dios es a través de Cristo Jesús. Es a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Solamente así podemos ser contados como justos en vez de injustos. La manera de ser declarados inocentes en vez de culpables, la única manera de ser declarados justos y no condenados es creyendo en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:24, pero por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Solamente Jesús, solamente Cristo puede redimirnos. Solamente Cristo puede liberarnos del juicio, del castigo eterno, del pecado que nos esclaviza. Solamente Cristo puede justificarnos gratuitamente por la gracia que es en Dios. Por la muerte y la resurrección de Cristo, por la sangre derramada en la cruz, tú y yo podemos ser salvos. Tú y yo podemos cambiar de rumbo gracias a Jesús. Pablo nos dice que podemos ser salvos, que la salvación de Dios ha provisto proviene de la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Mira, ahí está el requisito que necesitamos. La fe en Jesucristo. A todos los que creen. Fe en Jesucristo. Y a todos los que creen. De esa manera la justicia de Dios llega a tu vida. Yo recibo la salvación creyendo en Cristo, creyendo en Jesús, confiando en Él para salvación. Romanos 4:5 dice: sin embargo, al que no obra o al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le cuenta
se le toma en cuenta la fe como justicia. Aquí está diciendo que no importan tus obras, no importan lo que tú hagas, lo importante es en quién crees. Y si tú crees en Jesús, se te cuenta como justicia. Así es que Cristo vino a salvarnos. Él nos hizo para su gloria. Él nos hizo para Él y por lo tanto tenemos que rendirle cuentas a Él. Somos responsables delante de Dios porque Él nos creó. El problema es que tenemos un problema y ese problema es que nos hemos rebelado en contra de Dios. No podemos darle gloria a Él porque el pecado está en nosotros. Hemos pecado en contra de Él y estamos sujetos al juicio de Dios. ¿Cuál es la solución a nuestro problema? Jesucristo. Jesucristo, Dios ha actuado para salvarnos. Él ha venido a morir en nuestro lugar. Él ha venido a sacrificarse por ti y por mí. ¿Cómo puedo recibir yo ese sacrificio? ¿Cómo puedo recibir esa salvación? Poniendo mi fe en Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y tener fe en Jesús. Creer en Él. Creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Hemos recibido malas noticias, pero hemos recibido también las buenas noticias. Hemos encontrado la solución a nuestro problema. Y la solución a nuestro problema, a nuestro pecado, es el arrepentimiento y la fe. Es arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Dios. Creer en Jesucristo. Creer en el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Que Dios te bendiga.